étnico-raciales en diversos contextos, ¿verdad? Eso quiere decir que entre más se naturalice la identidad de la afrodescendencia, mayores o más cercanos van a ser las tasas o las estadísticas de presencia afrodescendiente en los contextos nacionales, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ahora paso a la cuestión relacionada con las contradicciones culturales, ¿verdad? En este marco específico, a partir de la década de los 90 y durante este periodo, se articulan una serie de políticas multiculturales y reformas a los estados latinoamericanos que tienen como objetivo, digamos, la inclusión de los grupos afrodescendientes y el reconocimiento histórico, ¿verdad? Luego podemos hablar sobre qué condiciones o qué réditos han tenido estas transformaciones, pero por el momento me gustaría colocar eso porque eso va acompañado con una cierta promoción cultural de los grupos afrodescendientes. ¿Okay? En ese marco, la promoción cultural ha planteado o ha demostrado, digamos, dinámicas complejas en torno a la presencia afrodescendiente. Primero se da un reconocimiento, ¿verdad?, a las formaciones culturales, políticas, sociales y económicas afrodescendientes, ¿verdad?, y a las culturas comunitarias, ¿verdad?, de ciertos sectores, como son los quilombos, los palenques, etcétera, etcétera. También se da un reconocimiento a los soportes artísticos culturales de las formaciones de las culturas nacionales y transnacionales, ¿verdad? Las músicas afrodescendientes, la literatura, la filosofía comienza a formar parte del imaginario nacional o comienza a reconocerse, comienza a articularse el imaginario nacional, pero como había planteado, estas dinámicas también crean contradicciones, ¿verdad? Una de las más estudiadas son las dinámicas contradictorias en relación a las formas de reconocimiento e inclusión que implican dinámicas de especularización y de apropiación, o como diría el antropólogo brasileño José Jorge Carvalho, de canibalización, ¿verdad? Eso quiere decir que se toman estas dinámicas culturales comunitarias, ¿verdad? En el primero de los casos, se extraen de las comunidades y se articulan a un imaginario que reproduce en el fondo las dinámicas que se habían fundado en el siglo XIX. O sea, una participación selectiva de las culturas y una desculturización de esas culturas en relación a esos procesos, ¿verdad? Eso también se da en la música, en la literatura y la filosofía. Es un proceso contradictorio porque en cuanto se da el reconocimiento, también se da una forma de apropiación, implica un reto y un desafío para la resolución de esta contradicción particular. Esto también nos lleva también a nuevos contextos de consumo y formas de inclusión selectiva, ¿verdad? De tanto las dinámicas económicas, culturales y sociales afrodescendientes en América Latina que implican un desafío, ¿verdad? Y ese desafío tiene que ver precisamente con las dinámicas de desigualdad, que por un lado hay un crecimiento en la dimensión cultural del reconocimiento y la participación afrodescendiente, pero por otro lado, las dinámicas de desigualdad se reproducen y se invisibilizan en los estados latinoamericanos, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que en los 90 y en lo que llevamos del siglo XXI, la promoción de políticas públicas y de nuevas legislaciones para el reconocimiento, inclusión y promoción de las poblaciones afrodescendientes en las Américas se ha dado, ¿verdad? Hace falta mucho en el camino o en la intervención política para la concretización de las políticas públicas y de las transformaciones simbólicas de las legislaciones estatales, ¿verdad? Hay reformas constitucionales de reconocimiento de lo multiétnico, lo pluricultural, pero falta concretizar, inclusive esta concretización implica la generación de datos estadísticos de desigualdad social que impliquen a las poblaciones afrodescendientes, ¿verdad? Como planteé anteriormente, en algunos estados latinoamericanos tenemos esta información, pero en muchos de los estados latinoamericanos no tenemos estas informaciones presentes, ¿verdad? Entonces, si no tenemos las informaciones presentes, no podemos concretizar políticas o no se pueden concretizar políticas públicas o agendas políticas en torno a la movilidad social, al acceso de oportunidades, el acceso a educación, etcétera, etcétera.
En este marco también, como planteaba, hay un vacío de las políticas públicas que ataquen precisamente la desigualdad social y promuevan la movilidad social ampliada, ¿verdad? Esto es central. La presencia afrodescendiente, como planteé al inicio, debe ser analizada y debe ser explicitada en torno a estas dos dimensiones, tanto el protagonismo como estos elementos, digamos, que se convierten en vacíos, digamos, de las legislaciones y que implican precisamente retos en torno a la movilidad social ampliada. Y por último, en muchos de los países latinoamericanos, la presencia afrodescendiente ha empujado a la aplicación de acciones afirmativas, principalmente en la educación, y me centro principalmente en la educación superior, pero implica también un reto para contrarrestar los procesos históricos de desigualdad social y colocar en el centro de reflexión la participación y el protagonismo afrodescendiente, la amplitud de acciones afirmativas relacionadas, por ejemplo, a la educación primaria, secundaria, al empleo y a la promoción económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están estructuradas desde los procesos coloniales y en las formaciones de los estados-nación a partir de una ingeniería del Estado de forma excluyente hacia los grupos afrodescendientes en todos los estados latinoamericanos. Por eso las dinámicas de desigualdad deben colocarse en el centro de la reflexión. Y básicamente, por ejemplo, para colocar un poco estos retos de la desigualdad, traigo también algunas estadísticas relacionadas al informe de la CEPAL, al último informe de la CEPAL, en donde vemos cómo la concentración precisamente de las condiciones de pobreza, pobreza en general y pobreza extrema duplican proporcionalmente las condiciones de pobreza, por ejemplo, de los grupos identificados o de los otros grupos identificados como mestizos, como blancos, dependiendo de cada uno de los estados. Entonces, para finalizar, tenemos, digamos, este panorama general que me gustaría colocar, también abrir para las preguntas. Como coloqué al inicio, el título de la clase, ¿verdad? O del coloquio es un título en extremo gigantesco que implica una serie de reflexiones y traer una serie de experiencias eh, que aporten, digamos, a comprender la afrodescendencia en América Latina, las realidades y desafíos, pero yo más bien lo que estoy haciendo es como abriendo las dinámicas o colocando algunas temáticas generales y dando alguna información en relación cultura, historia y contradicciones en clave contemporánea para promover la discusión en esos términos. Entonces, sin más, agradezco el tiempo, más bien me sobran 5 minutos, entonces quedo aquí pendiente preguntas o de lo que planteen los moderadores. Gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo, por esta exposición tan importante y evidentemente es prioritario conocer, saber de la historia, es prioritario pensarse precisamente en esos desafíos y entender esas contradicciones con las que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Así que muchísimas gracias por su exposición. En este momento, entonces, a todas las estudiantes que deseen hacer consultas y preguntas, les animo, por favor, vayan, como les comenté, vamos levantando la mano para que podamos empezar a hacer las consultas necesarias dirigidas a todas las enseñanzas que nos dio hoy el doctor Guillermo. Perfecto, entonces voy a iniciar aquí ya en el orden en que van llegando. Le doy la palabra a Carlos Carrasco. Gracias, muy buenas noches. Gracias por su exposición, doctor Guillermo. De verdad que fue muy interesante. Y algunas de las cosas que comentaba que en el caso de Costa Rica, creo que también pasa mucho en Venezuela, donde lamentablemente no existe tanta información, datos sobre las personas afrodescendientes. Había un aspecto que me gustaría, si se puede profundizar, y es como que esta concepción del Estado-Nación de invisibilizar algo que creo que pasó en muchos estados
a finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, y cómo conversa esta invisibilización, por decirlo de algún modo, también con la configuración de los estados y de las democracias que hoy existen en Latinoamérica. Lo digo porque al final siempre existen el típico argumento cuando tocamos todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las personas afro. Hay argumentos que se enarbolan como que estás en contra o estás conspirando en contra de esta concepción de Estado, contra esta concepción de nuestra historia en común. Y creo que al final no, simplemente hay que reconocer que igual las élites que conformaron los estados en aquel momento también eran élites racistas y eran élites que no querían reconocer a toda la multiplicidad de actores que habitaban en los territorios. Entonces, pensando en una democracia para este siglo y pensando en que tenemos que no solo visibilizar una historia que antes no se conocía, sino apropiarnos de espacios de poder para poder reivindicar y que exista justicia. ¿Cómo conversa esto en términos un poco más analíticos y bueno, también quizás dentro del discurso público, del discurso político? Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a recopilar, nos quedan 3 preguntas más, vamos a recopilarlas y le volvemos a dar paso al doctor Guillermo. Gilma Vieira, adelante. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Sí, no, yo quería que puedas explanar un poco más cuando en el inicio hablas un poco sobre la había anotado acá, lo latinoamericano como reconstrucción del lazo descendiente, porque esa parte no entendí muy bien, entonces para que explane un poco más, porque si no también queda esa famosa historia de que todos somos mestizos y no somos nada, entonces también a mí, particularmente a mí no me gusta traer mucho esa categoría del latinoamericano, porque al final también son varias identidades que están en juego en ese bolso de lo que es Latinoamérica y de lo que fue las dinámicas de construcción de la identidad. Eso por un lado. Y después, no quería hacer muchas preguntas, pero también creo que es importante porque, por ejemplo, yo vengo de Brasil y es una dinámica muy vinculada a lo que es negritud, ¿no? Y en otros países están vinculados más a una cuestión de ascendencia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, veo que se construye dinámicas de personas que, por ejemplo, socialmente no sería considerada afrodescendiente o no está considerada a las cuestiones de las negritudes, pero también se reivindica su identidad como afrodescendiente, ¿no? Entonces es como que a mí a veces me hace un poco de duda porque socialmente esas personas viven otro tipo de construcción, digamos, desde la racialización de los cuerpos. Entonces también cómo guiamos la identidad de la afrodescendencia también para que no quede íntimamente ligada a una cuestión de negritud o no, o de personas que tienen la piel más clara y que se reconoce como afrodescendiente. No sé si puedo entender mucho la pregunta, pero sería más o menos esas dinámicas que quería que explane un poco más. Gracias. Muchas gracias, Gilma. Seguimos con Mayra Vázquez, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mayra, soy de Perú. Mi padre es natural de Saña. Saña es un pueblo norteño acá en Perú, ubicado en el departamento de Lambayeque. Hace unos años, en el 2017, Saña fue reconocido por la UNESCO como el sitio de la memoria de la esclavitud en el Perú y de la herencia cultural africana. Entonces, cuando usted habló, doctor, del tema de las contradicciones culturales, me puse a pensar mucho, porque usted hablaba de estos reconocimientos que se pueden hacer a los pueblos, a las herencias culturales afros, y yo decía, o lo asociaba, ¿no? En este caso, Saña, este pueblo que es reconocido como esta herencia cultural,
opta o se le brinda este reconocimiento, pero en la práctica el pueblo sigue viviendo como en el periodo de la esclavitud, digo yo, porque no se ha logrado promover mayor desarrollo a su interior. Entonces yo quería saber si es que había captado bien este tema de las contradicciones, porque le das un reconocimiento al pueblo, pero por parte del Estado no se hace nada por mejorar las condiciones de vida del pueblo afro, porque en realidad esta es un pueblo donde prácticamente la mayoría de las personas que viven ahí son afrodescendientes. Entonces quería hacerle esa pregunta, si es que este ejemplo contextualiza lo que usted estaba explicando. Gracias. Muchas gracias, Mayra, por el comentario y la pregunta. Vamos con Jefferson Vilarete. Hola, buenas noches. Saludos a todos los presentes. Gracias por darme la palabra. Excelente exposición por parte del doctor. Y dentro de todo lo expuesto, me gustaría hacer una pregunta. Me permito leerla porque la escribí en el momento en el que estaba expresando la exposición. Y es, atendiendo a la realidad social, económica y cultural que vive Latinoamérica, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado Social de Derecho que rige hoy en día con la realidad socioeconómica de nuestras comunidades negras? Agradezco que de manera sucinta en su momento me brinde una respuesta. Excelente, muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a Holmes Paz. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Bueno, digamos, yo tendría dos preguntas, no sé si un poco amplias, pero espero que sean conversadas. En un primer lugar, digamos, siento que cuando se habla de desigualdad en términos de las políticas públicas en torno a la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe, digamos que se deja a un lado la participación de las mismas comunidades negras a la hora de gestar esas políticas públicas y a la hora de generar esas categorías que tanto nos debatimos o esas identidades que rigen sobre lo negro. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuál es la participación de las comunidades negras de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe en torno a la creación de estas categorías, de estos censos, en torno a la política pública existente? Y por otro lado, es frente a esta dinámica de las políticas multiculturales, y es que siento que en mucho sentido esta formación de política multicultural, a pesar de que se le da ese estatus de espectaculizador o no sé, de folclorizador, también ha sido una herramienta importante para las comunidades en términos de agencia. Es decir, yo vivo de cierta manera de esa folclorización. Se toma en cierto sentido como una oportunidad para poder subsistir esa desigualdad social. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando una comunidad se apropia de ese discurso, no sé, por ejemplo, del patrimonio, pero sigue existiendo esa folclorización, ese otro tipo de discriminaciones raciales? ¿Cómo poder jugar con eso? ¿Cómo darle respuesta? Muchas gracias. Muchas gracias, Holmes, y gracias a todas las personas que hicieron sus comentarios y preguntas. Y le dejamos el micrófono al doctor Guillermo para que pueda abordar estos temas. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, muy interesantes. Algunas creo que se respondieron dentro de la misma pregunta, ¿verdad? Y voy a intentar un poco colocar las cuestiones. Bueno, en relación a la primera pregunta colocada por Carlos, ¿verdad? Que tenía que ver con, digamos, el sentido del Estado y la historia común y la presencia y un poco con la crítica que se hace, digamos, con las exigencias de los movimientos afrodescendientes en relación a la democracia, como lo coloqué al inicio de la presentación, digamos, la democracia y el Estado-nación principalmente, son procesos, ¿verdad? No son acabados. Son procesos, y precisamente porque son procesos y porque históricamente se han alimentado
de la presencia afrodescendiente, ¿verdad? A pesar de que el Estado se autonombre en el siglo XIX como un Estado mestizo o blanco que pretende invisibilizar, ¿verdad?, la profundización de los procesos de democracia, de ciudadanía y de participación tienen que ver mucho precisamente por la agencia de los movimientos afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, mi respuesta básicamente sería precisamente que la democracia y el Estado-Nación son procesos y que tienen un gran reto. Y ese gran reto es constituirse como Estado-Nación y como democracia para todos los sectores de la población, ¿verdad? Y dentro de ellos, históricamente, las poblaciones afrodescendientes. Luego, con la pregunta que hizo Gilma, la relación entre lo latinoamericano y lo afrodescendiente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís, ¿verdad? Lo latinoamericano se ha construido históricamente a partir de las categorías hegemónicas, ¿verdad? Que como yo planteé en esta presentación han invisibilizado, ¿verdad? Y han reproducido las formas de desigualdad social, cultural y económica en esa invisibilización. Pero creo que es importante también la redefinición de lo latinoamericano y redefinir esa macroidentidad que yo la contemplo como en términos geográficos, ¿verdad? La estaba pensando más que en términos culturales, pero es necesario redefinir en el contexto de restituir en el centro de reflexión de la formación de los territorios, los estados y las geografías, precisamente el protagonismo afrodescendiente, ¿verdad? Porque si colocamos en el centro de reflexión histórica el protagonismo afrodescendiente, estamos visibilizando precisamente todas las estructuras de desigualdad y estamos combatiendo las formas de desigualdad en términos históricos, ¿verdad? Y en relación a la categoría de afrodescendiente, es una pregunta muy, muy compleja, ¿verdad? Tiene que ver, como yo coloqué al inicio de la presentación, tanto con dinámicas comunales, dinámicas regionales, dinámicas nacionales, ¿verdad? Pero en esto hago precisamente eco de Sueli Carneiro, ¿verdad? La feminista afro-brasileña que planteó el concepto de afrodescendencia, y es que precisamente en los términos de la revisión tanto histórica como de la desconfiguración de esas identidades preponderantes y de colocar en el centro la afrodescendencia, precisamente es cómo podemos reconstituir o obtener un punto de partida para la constitución de estos grandes vacíos, ¿verdad? Y de la construcción precisamente de formas de igualdad y de equidad, ¿verdad? Y en esto coloco, por ejemplo, un caso que hemos estudiado mucho en Centroamérica, que, por ejemplo, en el caso particular de Costa Rica, en el imaginario popular casi siempre se coloca que la afrodescendencia comienza a existir en el país a partir de la primera década del siglo XX, ¿verdad? Es un mito que combatimos permanentemente, pero que está instituido, digamos, en la cultura blanco-mestiza del país. Ahora, lo que tenemos ahora como proceso es el descubrimiento de la afrodescendencia, por ejemplo, en una región en el Pacífico que se llama Guanacaste, que era la región de mayor concentración de afrodescendientes en el periodo colonial, ¿verdad? Y que ahora se están reconociendo como afrodescendientes, ¿verdad? Por eso los procesos son importantes y son maleables, porque la categoría afrodescendiente permite incorporar en las visiones que yo había colocado, las visiones estadísticas, estas formas de identificación. En ese sentido, claro que los elementos, digamos, como dice una parte de la teoría, por ejemplo, los elementos de la pigmentocracia o de las divisiones de desigualdad social de acuerdo a características físicas permean las estructuras sociales, claro. Y eso también tenemos que estudiarlo, analizarlo, mostrarlo, ¿verdad? Y dejar de lado esos procesos de homogenización. Pero yo creo que no son procesos excluyentes, son procesos implicados. Pero también vuelvo a colocar, esto depende de las dinámicas particulares, tanto comunales como nacionales, ¿verdad? En términos generales. Creo que no sé si le respondí a Gilma con esta respuesta, espero que le haya respondido. Luego, Mayra colocó la cuestión de las contradicciones culturales, ¿verdad? Efectivamente, una de las dinámicas que vemos es como la que vos planteabas, ¿verdad?
el problema no es el reconocimiento de estos sitios de memoria, un poco respondiendo también a Holmes, que lo planteaba. Ese no es el problema, ¿ok? El problema es cuando se absolutiza ese proceso. ¿Me explico? Cuando se culturaliza el problema, ¿verdad? Los problemas que tienen que ver, los problemas históricos que han estructurado la presencia afrodescendiente son estructurales, no simplemente culturalizables, ¿verdad? Implican soluciones y políticas públicas en ese sentido. Y aquí vuelvo a lo mismo. Depende de las dinámicas específicas que desarrollan los sitios de memoria o las prácticas culturales, ¿verdad? Tanto en el plano nacional como comunitario. Y eso no quiere decir que no se puede controlar, ¿verdad? Hay experiencias, por ejemplo, de estos procesos en donde el control y los réditos son o llegan a las poblaciones afrodescendientes. Pero también hay experiencias extremas en donde hay una espectacularización, una mercantilización de estas culturas populares que implican la separación de lo popular, o sea, se convierten simplemente en culturas, ¿verdad? Lo separamos selectivamente y los réditos no llegan a las poblaciones afrodescendientes. Entonces, el problema no es el reconocimiento de estos procesos, el problema es que se culturalice y que se separen las poblaciones afrodescendientes de los productos culturales, de las condiciones culturales que agencian ellos. Ese es el problema. Entonces, con eso intento responder a las dos. Jefferson planteó que tanta responsabilidad tiene el Estado social de derecho. Tiene muchísima responsabilidad, ¿verdad? Porque hay dos dimensiones en esto. Por un lado, el Estado social ha invisibilizado a las poblaciones afrodescendientes, ¿verdad? Pero por el otro lado, ha sido construido por ellas, pero no lo reconoce. Entonces, para mí, tiene una responsabilidad central. Eso no implica otras experiencias de dinámicas, por ejemplo, en el plano económico, ¿verdad? El garveyismo nos enseñó que las dinámicas económicas no implican necesariamente la transformación de los estados, ¿verdad? Sino el fortalecimiento de las redes de participación afrodescendientes, etcétera. Pero, además de eso, yo creo los estados sociales tienen una deuda histórica. Por eso me parece que tienen una responsabilidad central en estos elementos. Y la última pregunta de Holmes, ¿se deja de lado la participación en políticas públicas? Y más o menos era una pregunta relacionada a la agencia, ¿verdad? Bueno, yo creo que está muy claro en los procesos históricos que las transformaciones de los estados-nación, que como ustedes planteaban, son estados racistas, ¿verdad? Articulados a prácticas de discriminación racial, se han transformado y han constituido dispositivos de democratización por la agencia del protagonismo afrodescendiente, ¿verdad? Y eso hay que colocarlo de forma central. Eso también implica movimientos que no necesariamente implican al Estado-Nación, porque no solo es el Estado-Nación, ¿verdad? En el plano, ustedes colocaban, por ejemplo, Gilma colocaba la cuestión de la identidad de lo latinoamericano y lo mestizo, efectivamente, pero eso tiene que ver con la transformación de las dinámicas culturales, ¿verdad? Que implican al Estado-Nación, pero que van más allá del Estado-Nación, ¿verdad? Y aquí podríamos discutir muchísimas experiencias en ese sentido, pero la participación es una participación activa históricamente y ese es uno de los elementos que hay que reconocer en el proceso de transformación de los Estados-Nación, ¿verdad? Qué sé yo, pensemos en la categoría de ciudadanía. Si nos colocamos a la mitad del siglo XIX, la ciudadanía era reservada, ¿verdad? Reservada para unos sectores específicos. Ahora tenemos reconocimiento legal de ciudadanía y lo que hay que construir es derechos sociales de acceso a la ciudadanía, ¿verdad? Lo que colocábamos, salud, servicios, educación, etcétera, etcétera. No sé si respondí. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Creo que sí respondió y evidentemente estos temas son para
abordarlos y para discutirlos con mayor tiempo y mayor detalle. Y también sabemos que todo esto que usted hoy nos ha planteado está dejando varias análisis en todas y todas las estudiantes que están aquí, así que le agradecemos de verdad todos sus aportes y sus conocimientos en este segundo módulo. Seguramente vamos a volver a usted en algún momento, así que le invitamos también a que se quede a escuchar a nuestro siguiente panelista del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todas las preguntas y comentarios. Recuerden que todos estos temas que hoy estamos conversando y se están abordando van a servir también para sus aportes en el segundo foro que ya está abierto, y todo esto también es importante que lo vayan recopilando para hacer sus ensayos y para lo que se vaya a incluir en cada uno de los planes de incidencia de cada uno de los grupos. Así que nuevamente, doctor Guillermo, muchas gracias. Y de esta manera, entonces, yo me voy despidiendo y le doy paso a nuestro amigo Marco Ramírez, a ver si de pronto él ya está por aquí. Les recuerdo también que cualquier otra duda, consulta que tengan al respecto, pueden ir dejando en el Classroom todas las consultas y comentarios y demás. Esperamos poder compartirles tanto la grabación que hoy tenemos como la presentación de cada uno de los ponentes del día de hoy, porque eso es material, por supuesto. Igual ustedes ya tienen un material en el Classroom para que lo vayan revisando quienes no lo han hecho y lo vayan teniendo de referencia para todo lo que viene hacia adelante. Bueno, de esta forma entonces les doy las gracias. Aquí voy a seguir, pero ya le dejo la moderación a mi compañero y amigo Marco Ramírez. Y muchísimas gracias a los doctores John Antón y Guillermo. Y también yo quiero hacer una prueba de micrófono. Espero que me estén escuchando. Le escuchamos muy bien. Entonces todo está súper. Todo está súper. Bueno, mientras llega mi compañero Marco, que creo que tiene algunos problemas técnicos, le doy la bienvenida a mi compañero Marco y ahora sí, gracias. Gracias, Shari. Muchas gracias. Listo, tengo el grato placer de presentar a John Antón. John Antón es alguien que los que somos parte de esa generación de juventud afrodescendiente los hemos escuchado mucho, pero sobre todo lo hemos seguido, ¿no? Y creo que era fundamental que sea parte de esta escuela de formación. Yo quiero presentar al doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo, SEDECO John Antón. Él es profesor titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAE en Ecuador. Cuenta con una maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Observatorio para la Justicia Afrodescendiente en Latinoamérica y del Instituto para la Investigación y Desarrollo Afrodescendiente de Costa Rica. Es experto en temas étnicos y afrodescendientes, derechos humanos, interculturalidad, políticas públicas, derechos de los pueblos y nacionalidades, pluralismo jurídico, plurinacionalidad, raza, discriminación, estadísticas sobre desigualdades raciales y étnicas en América Latina. Le doy pase a John Antón. John Antón, gracias por ser parte de esta escuela afro. Hola, Marcos. Te escuchamos. Gracias. Bueno, les voy a pedir un poco de disculpas
por las condiciones en que vamos a hacer esta conversación, porque estoy en una oficina prestada en la comunidad de Salinas, a 3 horas y media de la ciudad de Quito, al norte de Quito, en el territorio ancestral del Valle del Chota, donde me encuentro presentando los resultados de una investigación sobre territorios ancestrales en el Valle del Chota. Entonces, pues, vamos a hacer nuestra conversación y voy a poner mi cronómetro para no perderme el tiempo. Quisiera que me dieran la pantalla. El anfitrión. Marco, me gustaría que me autorizaras para compartir pantalla. Sí, porfa, Lía, a ver si nos ayudas con eso, porfa. ¿Perdón? Sí, ahora mismo. A ver si, Lía, por favor, nos puedes ayudar con la pantalla de Jonathan. Pero por Lenny, la verdad, no estoy convencida. Entonces, creo que el mensaje es... El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ah, ya. Bueno, creo que ahora sí se va a poder. Pero creo que la lucha continúa. Bien. A ver, aquí estamos. Ya. Perfecto. El empoderamiento que se ha tenido como correísmo prácticamente aquí. Perfecto. Entonces, estamos listos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas. Espero que me estén escuchando bien. Saludo al doctor Guillermo Navarro, a quien tuve la oportunidad de escucharlo con mucha atención. Quizás él me ahorra algunos aspectos que tenga que plantear, ¿sí? que seguramente entonces voy a hacer un complemento a su exposición. Este curso, este módulo se llama Pueblos Afrodescendientes en América Latina, Realidades y Desafíos. Aquí yo quiero hacer un énfasis en esto, ¿no? ¿Por qué se llama pueblos afrodescendientes y no por qué se llama población o por qué no se llama comunidades u otro tipo de denominaciones sobre los afrodescendientes? ¿Sí? El concepto de pueblo en este título es absolutamente necesario porque implica el gran salto cualitativo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional que pretendemos los afrodescendientes en el diseño internacional de los afrodescendientes. Voy a hablar de esto más adelante, pero quiero enfatizar que el título es bien sugerente y nos permite plantear la conclusión de esta charla, y es que los afrodescendientes somos un pueblo. Un pueblo en el concepto del derecho internacional. Un pueblo como son los pueblos indígenas. ¿Y qué significa ser pueblo? Porque los indígenas son pueblos en términos del convenio 169 de la OIT, y el convenio dice que los pueblos son aquellas sociedades originarias que tienen conciencia de identidad y que están establecidas antes de la actual demarcación de los estados nacionales. Entonces, en ese contexto, los afrodescendientes también somos un pueblo. Somos un proceso civilizatorio. O sea, afrodescendientes de América Latina no hay en ninguna otra parte. En Nueva Zelanda, en la India, quizás en Mongolia, habrán personas descendientes de África. Pero los pueblos afrodescendientes de América Latina, como los garífunas, los afrodescendientes del Chocó, de Esmeraldas, del Valle del Chota, donde yo les estoy hablando en este momento, del Valle de Yungas, ¿sí? No están en otros lados, sino aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos la condición originaria. Somos un rango civilizatorio originario como son los pueblos indígenas. Eso yo quiero plantearlo claramente, porque esa es una tesis que el movimiento social está haciendo para hacer la ruptura jurídica y la ruptura epistemológica 20 años después de Santiago. O sea, en Santiago 2000 entramos negros y salimos afrodescendientes, y ahora en el decenio internacional somos afrodescendientes, pero nos reconocen como pueblo afrodescendiente. Ayer se hizo la presentación del último libro de la CEPAL, que ustedes lo conocen,
Es un hermoso volumen de más de 300 páginas en el cual tuve la oportunidad de participar. Quiero agradecerle a la vicepresidenta de Costa Rica, doña Epsi Campbell, quien fue la promotora de esta publicación en la CEPAL, porque ella lo sugirió a la doctora Alicia Bárcenas. Al doctor Harold Robinson, director regional de la CEPAL en América Latina, quien logró la financiación en parte de este proyecto. Y por supuesto, al grupo de la CEPAL, encabezado por la señora Alicia Bárcenas, pero especialmente a la división de población con el cual trabajamos, junto con el doctor Pablo Salazar del UNFA. Entonces, quería hacer referencia a ese texto porque gran parte de las cosas que vamos a plantear aquí están ya recogidas en ese libro que se presentó ayer y que ustedes lo pueden ver. Empezando primero con la demografía de los afrodescendientes. ¿Cuántos somos los afrodescendientes en el mundo? Este es un cálculo bastante pequeño, pero digamos que somos más de 1.350 millones de africanos y afrodescendientes en el mundo, ¿sí? Casi que el 18% de la población mundial, ¿sí? Teniendo en cuenta que en África hay más de 1.166 millones de personas y nosotros, el conteo que hacemos, el que hago particularmente, estamos alrededor de los 173 millones de personas, pero se plantea de que somos 136 millones, según el mismo dato de la CEPAL ayer, ya se acerca un poco al del Banco Mundial, pero el rango de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe está entre 133 y 160, pero yo incluyo a los Estados Unidos, ¿sí? Y a algunos países americanos, y creo que nosotros estamos cercanos a la cifra de los 180 millones de afrodescendientes. Aquí ustedes pueden ver el cuadro, un cuadro que hemos planteado, que este es mi cálculo, porque no es el cálculo oficial, ¿sí? El cálculo oficial es el de la CEPAL, así que las personas que estén interesadas, pues vayan a la CEPAL, pero la aproximación que hacemos con Carlos Biafara de Cali, Marcelo Paisao en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y los que conformamos el grupo Afrocensos, liderado por la compañera Epsi Campbell Barr, grupo que lleva más de 10 años, nosotros consideramos que estamos bordeando los 173, que son millones, que somos alrededor del 25%. Ahora, la pregunta que Guillermo hizo, ¿qué son los afrodescendientes? Vamos a ver, Guillermo, cómo me sale la inspiración y qué tanto nos acercamos y qué tanto nos alejamos. A ver, ¿qué son los afrodescendientes? La misma pregunta afrodescendiente sugiere que nosotros nos separemos de aquellas maniqueas propuestas de que los afrodescendientes son el mundo, toda la humanidad, porque toda la humanidad viene de África, de la garganta de Olduvais, ¿sí? Donde los esposos Licker, Richard Licker y Mary Licker, descubrieron a Lucy en el lago Tanzania, y entonces la humanidad es de África. Mire, a mí me parece que eso es una aberración y una falta de desconocimiento. Si es así, yo diría que todos somos africanos descendientes. La humanidad sería africana descendiente, pero el concepto afrodescendiente es un neologismo que implica la construcción ontogénica de lo que aquí en el perfil de América construimos como civilización de la diáspora africana. Lo explico mejor. Cuando nosotros cuando fuimos esclavizados, el hecho de ser esclavizados, y aquí voy a utilizar a Chile Mbembe, el hecho de ser esclavizado, ¿sí? Fue una deconstrucción a propósito de los 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella en Colombia, porque él habla en su libro Las claves mágicas de América, habla de esto. O sea, la captura del africano y convertido en esclavo fue convertir al africano en negro. Y convertir al africano en negro fue convertirlo en hombre metal, en hombre mercancía, en cuerpo dinero. Eso lo dice Achille Mbembe, es decir,
convierten al ser en bestia de intercambio. Entonces, el esclavo pasó por un proceso de deconstrucción total de su ontogénesis, sobre todo que tuvo un doble desprendimiento, el desprendimiento de ser de sus tierras de África, y el segundo desprendimiento es traerlos a una tierra donde él no sabe ni siquiera qué es lo que hay. Y en ese proceso de construcción hubo una reconstrucción, y ontológicamente del africano se pasa al negro y del negro se pasa al afrodescendiente. Voy despacio. Bueno, este es el tráfico, el mapa del tráfico de esclavos que duró entre el siglo XVI y el siglo XIX. Es lo que estaba explicando. Voy a pasar rápidamente a esa lámina. Pero quiero detenerme en ese proceso del Atlántico Negro que habla el Atlántico Negro que habla Paul Gilroy, que la metáfora del Atlántico Negro, es decir, este triángulo que hay aquí entre Europa, América y África, que hay un triángulo que se da en el Atlántico, esa metáfora del Atlántico Negro es lo que permite el resurgimiento de ese concepto que yo estoy denominando aquí el pueblo afrodescendiente. Entonces, fueron entre el 1518 y 1888, que fue el último año de la abolición de la esclavitud, fueron 370 años, donde se construye la civilización africana en las Américas. Desde el punto de vista originario, y esta tesis, Guillermo, me la ayuda a sostener el profesor Quincy Duncan, ¿sí? En su libro Pueblos Afrodescendientes. Él explica mejor esto que yo, ¿sí? Entonces, el hecho de la esclavitud y el hecho del capitalismo hacen que resurja la civilización afrodescendiente, pero atención, aquí hay que precisar de que la afrodescendencia sería una especie de hibridez o de mestizaje de muchas tendencias. Primero, la hibridez africana en sí. Segundo, la hibridez europea en sí, porque Europa no es una sola cosa. O sea, los vascos no son lo mismo que los alemanes, ¿sí? Y los alemanes no son lo mismo que los vikingos. Y los vikingos no son los mismos que otros grupos como los holandeses. En Europa también hay una gran diversidad. Entonces nosotros somos producto de esa hibridez. A mí no me gusta utilizar la palabra mestizaje. En Brasil se habla de la miscigenación, ¿sí? Entonces nosotros somos productos, somos el resultado de una mistura de muchas cosmovisiones, en las cuales juegan las cosmovisiones indígenas, las cosmovisiones europeas, las cosmovisiones árabes. Nosotros tenemos mucho de árabes. La palabra almohada, ¿sí? Los mandingas, si bien no eran árabes, eran musulmanes. Eso hay que decirlo. Entonces nosotros tenemos la civilización afrodescendiente tiene muchas cosas de misturas. Pero aquí es donde viene lo profundo, mi propuesta, y voy a ir avanzando para que mis 30 minutos no se me pasen. Construir la afrodescendencia es un proceso histórico, y ojo jóvenes, que esto yo lo aprendí cuando también era joven como usted. Lo aprendí del Círculo de Estudios Soweto, del Movimiento Nacional Cimarrón, del doctor Juan de Dios Mosquera, Ventura Díaz y otra gente. Cuando yo estaba en el colegio aprendí esto, ¿sí? El proceso de construcción de la historia de la diáspora africana, de la ontogénesis de la diáspora africana, pasa por la necesidad de una contextualización filosófica. Lo explico mejor. Y esto es de acuerdo al pensamiento caribe adiós, buenos días y adiós a la negritud, de René de Pestre. O sea, René de Pestre dice, así como existe el marxismo, así como existe el cristianismo, existe el cimarronismo, es decir, una construcción filosófica de entender el mundo. El marxismo es eso y el cristianismo lo es. Entonces, el cimarronismo es la forma filosófica de entender la génesis de la diáspora africana en las Américas. Y ese cimarronismo pasa por varios procesos. El cimarronismo histórico, ¿sí? Donde el propósito era la libertad y la autonomía. ¿Y quiénes lo hicieron? Los cimarrones, los palenques, empezando desde Bois Caimán en 1776, entre siglo XVI y siglo XIX, aquí en Ecuador,
el gran Alonso de Illescas, desde el mismo siglo XVI, que independizó la provincia de Esmeraldas por más de siglo y medio. Luego viene el cimarronismo clásico, que se conecta con Haití, que es lo que tú dijiste, Guillermo, ¿sí? La independencia de América, los procesos abolicionistas y el concepto de ciudadanía truncada. Porque nuestra ciudadanía, hasta hoy en día, con el cuadro que tú presentaste de los indicadores, es una ciudadanía de frustración. O sea, los jóvenes, la gente afrodescendiente tiene una, y eso fue lo que se demostró ayer en el libro de la CEPAL, nuestra ciudadanía es inconclusa. Y después viene el cimarronismo contemporáneo, que habla de la autodeterminación como pueblo, los derechos de inclusión y los derechos de pueblo. Entonces aquí hay algunas corrientes, ¿sí? El panafricanismo, el Black Power, el movimiento de la negritud, el movimiento social en América Latina. Bien, explicado esto, ¿cuáles son nuestros desafíos importantes? Nuestros desafíos es el decenio internacional de los afrodescendientes. ¿Y qué es el decenio? A ver, el decenio no se le inventaron las Naciones Unidas, ni el decenio es una declaración de principios, ni el decenio es un saludo a la bandera. Atención a estos jóvenes. A mí me preocupa que a veces la reflexión sobre el decenio cae en la simplicidad. No que es una declaración de las Naciones Unidas, no es así. El decenio no es una cuestión histórica. El decenio internacional afrodescendiente es una conexión de la movilización global histórica afrodescendiente. Es decir, nosotros los afrodescendientes de que llegamos a América nos hemos estado movilizando constantemente y el decenio ahora es un momento, diría Gramsci, un bloque histórico de movilización. Entremos un poco más. A propósito, aquí dice, el decenio es un espacio de continuidad histórica de la lucha del movimiento social afrodescendiente por solucionar las problemáticas de la afrodescendencia y la africanía global. Y aquí puse una foto que me gustaría en el segundo tiempo hacer una breve exposición sobre Marcus Garvey, a propósito de que este año estamos celebrando los 100 años de la Declaración de los Derechos del Pueblo Negro, de Marcus Garvey en 1920. Y Marcus Garvey habló en 1920 de los derechos de los pueblos negros. No habló de las poblaciones afrodescendientes ni la población negra. Él hablaba de negros con mayúscula porque él quería hacer una diferencia entre el negro esclavo enajenado con el negro resucitado, en palabras de Marcus Garvey, porque él se creía un profeta. A mí me fascina Marcus Garvey. Entonces, aquí está la foto de Marcus Garvey. Entonces, este decenio es parte de la lucha histórica de los afrodescendientes. Marcus Garvey, Sojourner Truth, W.B. Du Bois, Aimé Césaire, Rosa Parks, Frantz Fanon, ¿sí? W.T. Washington, ¿sí? Hay muchos líderes, ¿sí? Aimé Césaire, hay muchos líderes y lideresas que han construido, ¿sí? Este bloque histórico de movilización. Por eso yo digo, el decenio no es una cuestión ahistórica, es parte de la movilización global, como desde el 2000 hasta ahora lo fue Durban. Recordemos que fueron 20 años de Durban, ¿sí? Y de estos 20 años de Durban, vamos por 20 años del decenio internacional de los afrodescendientes. Entonces aquí está, esto es un poco de Agustín Lao Montes, esto no es mío. Hay que ver el decenio desde la perspectiva en clave histórico mundial. Es decir, así como han existido hitos mundiales, hechos mundiales de gran renombre, de imposición eurocéntrica, también los afrodescendientes tienen hitos mundiales. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa, que de revolución, bueno, se dice que es una revolución, pero recordemos que ellos buscaban libertad, fraternidad e igualdad, pero para los blancos, para los Creo que lo perdimos a John. Está tan bueno.
No, por favor, que vuelva. Está muy segundo. buena Muy la interesante. presentación. Sí, algo pasó. Le estoy escribiendo por interno, pero ahorita la vamos a retomar a ver qué pasa. Perdón, se fue la luz donde estaba. ¿Sí? Ya estamos. Se fue la luz y ya estoy. ¿Sí? Voy a Listo. seguir compartiendo la pantalla, por favor, si me permiten. ¿Listo? A ver, un segundo mientras. No, todavía no me has habilitado. Los minutos no me cuentan, ¿verdad, Marco? No, estás bien, estamos súper atentos. Mira, Ya, ok. Voy a compartir la pantalla. déjame que solucione eso, pero por favor, para que puedas continuar y hasta que soluciono eso en la pantalla. A ver. Ya, entonces sigo aquí. Muy bien. Entonces, cuando ya esté lo de la solución de la pantalla, me dices. Yo necesito verme para saber que estoy. Porque si no me veo, pienso que no estoy. Bien, entonces, existe un periodo histórico del desarrollo de la afrodescendencia en las Américas que conectan con el decenio en clave histórico mundial. Es decir, así como existe la Revolución Francesa, existe la Revolución Haitiana. Así como existe la independencia de las colonias en América, es decir, Simón Bolívar, O'Higgins, George Washington, Hidalgo en México, bla, 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 bueno, los procesos independentistas. También nosotros tuvimos procesos independentistas, que fueron los palenques y los territorios libres. ¿Sí? En el siglo XX existió la Revolución Mexicana de 1910, si no estoy mal, y la Revolución Rusa de 1917. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros desarrollamos el pannegrismo de Du Bois y el panafricanismo de Marcus Garvey, aunque Marcus Garvey no fue el fundador del panafricanismo. Sí, pero Marcus Garvey planteó el panafricanismo como una estrategia de unir a todos los pueblos negros del mundo en solidaridad. En el siglo XX, así como existió la Primera Guerra Mundial, nosotros desarrollamos entre 1910 y 1930 el movimiento de la negritud, ¿sí? En la Martinica, ¿sí? Y en Francia. En la Segunda Guerra Mundial, años 40 y años 50, nosotros, mientras se daba la Segunda Guerra Mundial, nosotros hablábamos de los derechos civiles y del Black Power en los Estados Unidos. En el siglo XXI, cuando termina la Guerra Fría y se da el auge multiculturalista y neoliberal, nosotros desarrollamos una nueva ola de los movimientos sociales afrodescendientes entre los años 80 y los años 90. En el siglo XXI, que se da la famosa era posracial con el ascenso de Barack Obama al poder, no, pues que ya los negros alcanzaron al poder en Estados Unidos. Bueno, una gran falsedad, porque se hablaba de la era posracial. Primero que Barack Obama no es negro. ¿Sí? Eso es una que hay que decirlo. Barack Obama no se considera negro. A él lo ven como negro. ¿Sí? Bueno, diríamos en el Chocó lo negrean, pero a él le atribuyen la negritud, pero Barack Obama no es negro. Mientras eso ocurría, nosotros hacíamos la cumbre de Durban, la cumbre de la Ceiba y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Aquí quiero hacer una pausa para ver si ya se me puede compartir, me permiten compartir la pantalla. Al parecer pasó algo que Guillermo Navarro está como anfitrión, así que por favor, Guillermo, si les puedes compartir, no sé cómo sucedió eso, a John. Sí, ya lo coloqué para que comparta. Ya, ahora sí, ya está. Bien, gracias, Guillermo. Bien, entonces, ¿por qué el diseño? ¿Qué buscamos con el diseño?
Si bien el decenio es parte de un bloque histórico mundial, el decenio es una respuesta a los desafíos que tenemos los afrodescendientes. Estos desafíos de inequidad, de desigualdad, de ciudadanías truncadas, de exclusión, de desconexión histórica, como dicen las organizaciones afrodescendientes en Guayaquil, la desconexión. Entonces, el decenio busca alcanzar, digamos de alguna manera, la ciudadanía plena y universal de los afrodescendientes. Y ojo, que estoy hablando de ciudadanía dentro del contexto del liberalismo, que es una cuestión que yo quiero plantear aquí al final, discutir sobre el concepto de democracia y el concepto de liberalismo. Entonces, antes del decenio, jóvenes, ha existido unos antecedentes, ¿no? Ya han existido 3 conferencias mundiales contra el racismo. O sea, Durban no es la única, Durban es la tercera conferencia mundial contra el racismo. La primera fue en Ginebra en 1978, la segunda fue en Ginebra en 1983 y la tercera conferencia de Durban 2001. Ahora estamos planteando una 4ª conferencia. También están los años internacionales, el año internacional el 2001, que fue el año internacional de la movilización contra el racismo, y el año 2011, que fue el año internacional de los afrodescendientes, y en ese mismo año 2011 hicimos la Cumbre Mundial Afrodescendiente en La Ceiba. Ahora, ¿qué proponemos para el decenio? Para el decenio proponemos reconocimiento, pero cuando hablamos de reconocimiento, ¿reconocimiento de qué? ¿Sí? Nosotros necesitamos que nos reconozcan como pueblo afrodescendiente del mundo, en el mismo sentido que se reconoce a los pueblos indígenas. Ecuador ya reconoce a los afrodescendientes en el mismo sentido que los indígenas. México ya lo hizo. Chile, que hoy está atravesando una situación bien compleja que la podemos discutir, ¿sí? También aprobó la ley de reconocimiento del pueblo tribal. En Guatemala, los garífunas son reconocidos como pueblos indígenas. De hecho, los garífunas se reconocen como indígenas, los garífunas de toda la diáspora garífuna, ¿sí? En Surinam, los negros son reconocidos como pueblo también, pero en otros países, en Perú apenas estamos dando la pelea. Bolivia también reconoce como pueblo, Colombia reconoce el concepto de comunidades negras o grupo étnico que es equivalente, pero ese paso no lo hemos dado fundamentalmente en Brasil. En Brasil no se reconoce el pueblo afrodescendiente, se habla de las comunidades quilombolas, pero no se hablan de los 150 millones de afrobrasileros. ¿Sí? Venezuela no hace el reconocimiento del pueblo afrodescendiente. Entonces nosotros buscamos que se nos reconozca como pueblo y para ello el mecanismo es una declaración de derechos de pueblos de los afrodescendientes. ¿Sí? Y eso implica también reconocimiento del pueblo en las constituciones y en la legislación nacional. Una tarea, por ejemplo, sería que los jóvenes examinaran en su país qué procesos de reconocimiento legal y constitucional ha dado el Estado. El reconocimiento implica cambiar la matriz de la identidad nacional, de pasar del Estado monocultural a los Estados plurinacionales, que es la consigna que hay en este momento en Chile con la Constituyente de Chile. Ser constituyente, la Constituyente es para ser una sociedad plurinacional e intercultural. ¿Sí? Y, por supuesto, implica el reconocimiento, mantener la variable de autoidentificación étnica racial, que eso es otra conferencia, otro diálogo. En justicia, ¿nosotros qué necesitamos? O sea, los derechos humanos no se pueden garantizar si no hay justicia. Y nosotros planteamos justicia reparativa por el hecho de haber sido esclavizados por 350 años. Las reparaciones es un mandato fuerte de justicia reparativa. Entonces, la justicia implica justicia ambiental, justicia social, justicia penal, justicia cultural, justicia educativa. Es decir, hablar de derechos es hablar también de justicia. Y Marco, como abogado, lo sabe muy bien, que tú no puedes tener derechos si no hay un proceso de justicia que te reconozca y te proteja tus derechos. Entonces, el tema de la justicia también pasa por la legislación de penalizar los actos racistas, como por ejemplo el perfilamiento racial, la brutalidad policial, el encarcelamiento masivo, la captura
yo digo captura, pero es el reclutamiento de jóvenes nuestros en las favelas para las pandillas y para los grupos narcotraficantes, como pasa, por ejemplo, en Colombia, como pasa en Brasil, quizás en algunas sociedades centroamericanas. No tengo muy claro esto que pasa en Centroamérica, pero en Colombia nuestros jóvenes son presos de los grupos delincuenciales. Ahí está Tumaco, ahí está el Chocó, está Guapi, bueno, por supuesto está San Lorenzo en el Ecuador. Entonces, en justicia nosotros lo que estamos planteando es la justicia reparativa. Y finalmente está en el eje de desarrollo las reparaciones. ¿Y qué son las reparaciones? Muy sencillo. Nosotros creemos que Occidente tiene que reparar económicamente el atraso en ciudadanía de los afrodescendientes por el simple hecho de que nosotros fuimos convertidos en hombre pieza, hombre metal, hombre mercancía, hombre plusvalía por 350 años. ¿Cómo nos van a pedir que tengamos igualdad, que no seamos prejuiciosos, si la historia no nos ha podido compensar los atrasos? Entonces, en las reparaciones nosotros planteamos el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Afrodescendientes en Naciones Unidas, ¿sí? Planteamos que deben haber planes de desarrollo en cada uno de los países, ¿sí? Hablamos de políticas públicas de acción afirmativa, sobre todo en 4 aspectos: en acceso a la universidad, en empleo, vivienda y en crédito. O sea, si vamos a hablar de desarrollo, hablemos en términos concretos, hablemos de cuántos jóvenes nuestros entran a las universidades, cuántas personas tienen empleo, cómo es la vivienda digna que yo tengo y si yo tengo acceso al crédito para el consumo. Si tú en una sociedad capitalista no tienes esas 4 variables, estás por fuera del sistema económico, ¿ya? Y finalmente, en reparación está la protección y recuperación de los territorios ancestrales y los gobiernos territoriales propios, que es justamente lo que estoy haciendo aquí en Salinas. Y esto entonces, con esto termino, es mi última diapositiva, y es que el gran desafío de los afrodescendientes en el decenio son las reparaciones. Las reparaciones por la esclavitud. Las reparaciones como medida política y jurídica de reconocimiento para alcanzar el desarrollo y la justicia. Si no hay reparaciones, y las reparaciones también pueden ser monetarias, porque ¿quién dijo que no? Si no hay reparaciones, no va a haber de reconocimiento, no va a haber desarrollo y no va a haber justicia para los afrodescendientes. Y con esto cierro, y es jóvenes. Nosotros tenemos que plantearnos seriamente que el gran obstáculo para alcanzar reparaciones, para alcanzar justicia, desarrollo y reconocimiento es la democracia liberal. El modelo de democracia liberal burguesa europea no es funcional a los afrodescendientes, por una razón. Y es que el modelo de democracia, ¿sí?, es la base del capitalismo. Y el capitalismo, ¿sí?, así como requiere la democracia, también requiere el concepto de raza y el concepto de género para generar mayor explotación de los cuerpos, para establecer más biopolítica de explotación, como dice Michel Foucault. Entonces, si nosotros queremos salir del ostracismo, hay que plantearnos seriamente la toma del poder del Estado para transformarlo. Porque así como existe el marxismo y el cristianismo, existe el movimiento de la negritud y el panafricanismo como una estrategia de reparación a partir de la transformación del Estado para los afrodescendientes. Y esa transformación implica pensar un nuevo concepto de derechos, como el concepto de derechos de Haití, de la Constitución de Haití de 1804, que no fue liberal, sino que fue republicana, por eso le llamaban los jacobinos negros, porque jacobino es de Juan Jacobo Rousseau, que él era más republicanista que liberal, en la discusión entre John Locke, entre los franceses y los ingleses, ¿sí? Entonces, tomar el poder para transformar el Estado implica pensar la ciudadanía de manera distinta, pensar los derechos de manera distinta, pensar la justicia de manera distinta y pensar los modelos de desarrollo de forma distinta, de tal manera que no exista la explotación del hombre por el hombre, sino que exista la equidad, la compensación y el goce definitivo de todos los derechos por el simple hecho, como dice Frantz Fanon en su última hoja del libro Piel Negra, Máscaras Blancas,
por el simple hecho de ser un ser humano que interroga. ¿Por qué? Porque el negro no existe. Lo que existe es el ser humano que interroga. Con eso, la palabra está suelta y la devuelvo, como decimos en el Ecuador. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Gracias, John. Entonces pasamos ahora a una ronda de posibles preguntas. Lo que les voy a pedir nada más es que... Voy a pedir nada más que coloquen en el chat o levanten la manito. A ver, tengo a Jefferson y a David como personas que... Y, uy, hay bastantes. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿te parece, John? Una ronda, ¿ya? Y después comentamos con tus apreciaciones, ¿le parece? Agarramos las preguntas y después tú comentas. Por favor, David, muy puntual, por favor, porque todos quieren, mucha gente quiere preguntar. ¿No iba antes Jefferson? Yo veo aquí a David, Mayra y Gilma. Ok. Bueno, la primera parte de mi intervención es como una pregunta sobre la manera en la que se tienen que ver las reparaciones, ¿no? En este caso se están hablando de reparaciones en un entorno económico a raíz del proceso de esclavización del que fueron víctimas nuestros ancestros. Pero, por ejemplo, otras aproximaciones que se han hecho a través de una visión pues moderna de concepciones africanas, como el uso del Ubuntu como una política o como un modelo para llegar a la justicia restaurativa, ¿dónde quedaría? Si seguimos como mirando la sombra de los procesos de esclavización. Y pues por último, yo creo, difiero en la manera en la que se debe de ver como la historia, pensando en, digamos, elementos políticos o elementos históricos que son reconocidos como parte de la historia universal o historia general, y por otro lado mirar una historia alternativa de afrodescendencia o de negritud, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, y que me hizo mucho ruido, es el caso donde se mencionaron como los procesos independentistas durante la época de la colonia, ¿no? Como procesos alternos a nuestros procesos libertarios. Pero creo yo que la manera es algo similar a lo que planteó Guillermo en la conferencia anterior, de buscar la negritud dentro de esos procesos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del rol de los afrodescendientes en la independencia mexicana, ¿no? Que ha sido invisibilizado completamente. O, por ejemplo, en un caso puntual que mencionó, que fue la Revolución Mexicana, como un evento, pues, histórico un evento grande en el panorama de la historia mundial, pero alterno a los procesos afrodescendientes que la verdad están negando la participación afrodescendiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ana aquí, que pues es originaria de uno de los puntos centrales del zapatismo, y que evidentemente tiene una conexión el zapatismo con la afrodescendencia, ¿no? El mismo Zapata reconocido como un afrodescendiente. Entonces, a mí me parecería que sería una mejor forma el mirar nuestra participación histórica. Gracias. Gracias, David. Le voy a pedir, por favor, que seamos muy puntual. Gilma. Ah, no, perdón, Mayra. Perdóname, Mayra y después Gilma, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Mayra, soy de Perú. Mi pregunta más que todo estaba relacionada al tema de, bueno, partiendo del primer concepto que usted mencionó, doctor, que me llamó mucho la atención y me gustó, que decía, ¿no? Los afrodescendientes somos un pueblo con una cosmovisión, con una identidad cultural como sociedades originarias. Me gustó mucho este mensaje que nos daba, y a partir de eso me surgía el interrogante, a partir de mi propia experiencia, ¿no? En mi familia. Tengo primos, primas que quizás no son... por ejemplo, como yo, ¿no? Con el cabello rizado, quizás son afrodescendientes, pero no como usualmente se suele creer, ¿no? Que somos los afrodescendientes. Entonces, a partir de esta realidad, mi pregunta era cómo lograr que desde el Estado también y de la sociedad se pueda visibilizar a las personas que también se identifican como afrodescendientes, pero que muchas veces no son consideradas como tal. Esa era mi pregunta. Gracias. Tenemos Olmes, Andrés. No, perdóname, Gilma. Y después seguimos con la última ronda. Gilma, por favor.
Hola, John. Nada, agradecer la exposición que fue tremenda, genial, felicitaciones. Y con relación a esa última parte, que es la parte de las reparaciones, no sé si podés explanar un poco sobre algunas estrategias de incidencia que fueron exitosas en ese proceso de reparación, porque por ejemplo acá en Argentina, yo vivo en Argentina, pero soy de Brasil, tiene un proceso de memoria histórica bastante importante, pero siempre vinculada a lo que es dictadura militar. Y en el momento que se plantea hacer una memoria vinculada a lo que fue el proceso de esclavitud y genocidio de la población indígena, siempre, al menos las personas que he encontrado, me contestan que era porque el Estado no era Estado nacional. Entonces en esa época el Estado no tenía responsabilidad porque no era Estado nacional, y en la dictadura sí. Así que no sé si puedes explicar un poco sobre esas estrategias de incidencia en cómo hacer reparación para ese proceso también de los decenos y todo eso. Gracias. Listo, John. Te doy la palabra, por favor. Gracias, Marco. Brevemente para escuchar a los demás y porque me gustaría tener algunos minuticos para compartir lo de Marcus Garvey. Bueno, David, pues yo creo que las controversias son absolutamente interesantes y válidas, y pues en este curso lo que buscamos es la reflexión más que el convencimiento, ¿sí? O sea, queremos que las personas reflexionen como tú lo has hecho, y en esto me siento absolutamente gustoso. Y a ver, algunas cosas de David, o sea, la historia. El problema es que la historia de Occidente es una historia oficial que niega la historia de los pueblos subalternizados, ¿sí? Bradford Burns y Erich Hobsbawm se han dedicado su vida, que son historiadores ingleses, han dedicado su vida a destapar esa otra historia de los subalternizados. Hay un texto fascinante que se llama La pobreza del progreso, de cómo América Latina no ha podido alcanzar el desarrollo. Ese libro es de Bradford Burns. Él narra todos estos detalles que tú planteas de la participación de las subalternidades en los procesos independentistas. Pero aquí hay que ver varias cosas. Es que la historia no es lineal. La historia son múltiples conexiones, son distintas narrativas. Y lo que estamos planteando es abrir los ojos de que los afrodescendientes también somos protagonistas de la historia y que nosotros logramos grandes contribuciones. Mira, me detengo en Haití. Haití, desde muy temprano, propuso un concepto de ciudadanía mucho más profundo que el concepto de ciudadanía francesa. Haití declaró Dessalines, y eso que Dessalines no era un ilustrado, Jean-Jacques Dessalines, papá de Dessalines, ¿sí? Dessalines decretó que todos los haitianos eran negros. ¿Y qué significó eso? ¿Sí? Él quería borrar de plano, ¿sí?, el problema de la distinción racial que había en Haití con los negros, los gran blancos, los pequeños blancos, los gran mulatos, los pequeños mulatos, los negros y los esclavos. ¿Sí? En cambio, Francia no dijo que la ciudadanía era para las colonias francesas en el Caribe. La revolución haitiana fue mucho más profunda en plantear una constitución que reconocía derechos a todos por igual. Por eso declaró Haití que todo el que pisara, por eso Dessalines declaró que todo el que pisara tierra haitiana era libre. O sea, el concepto de libertad mucho más profundo que la libertad y la ciudadanía censitaria o burguesa francesa. Entonces, yo creo que sí, nosotros tenemos que mirar los otros tejidos de la historia, y el planteamiento de René Depestre y de Aimé Césaire de que la negritud y el panafricanismo son corrientes filosóficas tan importantes como el cristianismo y el marxismo, deberíamos tenerlo en cuenta. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo de que el Ubuntu podría ser una propuesta para reivindicar, ¿sí?, el papel del negro en la sociedad occidental. Pero yo no sé si el Ubuntu, o sea, a mí me parece que el Ubuntu todavía le falta
le falta masticar un poco más, nos falta reflexionar más sobre esto, sobre esta filosofía de solidaridad africana que viene de los pueblos originarios africanos. Yo creo que hay que ser, me parece a mí que hay que darle más ideas al Ubuntu para ver si el Ubuntu es capaz de destronar, ¿sí?, lo que Aimé Césaire en su crítica al colonialismo, en su discurso contra el colonialismo denunció. Es decir, el racismo, el machismo son tan fuertes en la humanidad como el egoísmo. Y eso nos hace imposibles alcanzar un proceso civilizatorio. Lo de Mayra, sí, Mayra, ¿sabes cuál es el problema del concepto originario? Cuando tú planteas el ejemplo, es que yo no hablé del concepto de enajenación. O sea, la construcción de un nuevo hombre o de un ser afrodescendiente pasa por lo que Fanon habló del problema de la enajenación mental del negro. Y Fanon dice, tan enfermo está el negro como tan enfermo está el blanco. Porque el negro es una construcción fantasmagórica del blanco, ¿sí? El blanco construye al negro a partir de su egoísmo y su racismo. Luego el negro no existe más allá de la ilusión del blanco de construir un ser inferior. Y el problema es que el que se atribuye como negro termina creyendo que es negro, ¿sí? Y la sociedad occidental establece estereotipos para definir qué es lo negro. Entonces, lo negro es el bembón, ¿sí? Lo negro es el que tiene la piel oscura. Lo negro es el que tiene ciertos rasgos físicos exaltados. El negro es bullicioso, el negro es delincuente. El negro, como decía un filósofo aquí, un antropólogo en los años 10 y 20 del siglo XX aquí en Ecuador, que el negro del Chota es una raza imposible de civilizar. Entonces, hay que hablar de que la construcción del concepto afrodescendiente pasa por la deconstrucción del negro enajenado. Y construir, como dijo Marcus Garvey, el negro con mayúscula, no el negro con minúscula. Entonces, en esto de la negritud, hay que tener en cuenta también de que hay unos asaltantes de la negritud. Hay unos que se aprovechan del discurso de la negritud para decir que son negros cuando no comparten ni siquiera la exclusión de la vida de los negros, entre comillas. ¿Sí? Yo siempre he dicho, mi esposa siempre me dice que tú eres negro. Yo le digo, no, yo ya renuncié a la negritud. Yo ya no soy negro, yo ya soy un hombre que interroga. ¿Sí? Y eso, que mi esposa es de San Lorenzo, que es el pueblo más afrodescendiente que hay en el Ecuador. Y finalmente con Gilma, las reparaciones exitosas. Bueno, Jamaica es el que más está avanzando con el tema de las reparaciones. Yo pienso que sí se han logrado algunos avances de reparación, pero necesitamos una reparación más profunda y más radical. ¿Por qué razón? Porque es que la colonialidad del poder es muy fuerte. Mira, aquí en el Ecuador tenemos una bonita constitución, ¿sí? Y las reparaciones para los afrodescendientes no están. No somos capaces de transformar la calle, la avenida Colón y la avenida 12 de octubre de Quito por la avenida de los Palenques o la avenida de la Revolución Haitiana. No somos capaces. ¿Por qué? Porque la blanquedad del poder es mucho más fuerte en la construcción del Estado-Nación. Eso nomás por ahora. Gracias, John. Tengo en la lista a Olmes, estudiante Michael y Carlos Torres. Por favor, les voy a pedir que sean súper puntuales porque queremos terminar hoy súper puntuales a las 8. Por favor. A ver, por favor, Olmes. ¿Qué tal? Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Lo primero es agradecer por digamos, cómo se trae a colación ese concepto de decenio que acá en el caso colombiano, al principio del decenio, pues causó mucho impacto, pero que año tras año ha venido causando como escozor y desconocimiento en la misma población negra. Pero mi pregunta va hacia ese sentido: ¿cómo está operando, qué hemos estado haciendo nosotros como sujetos afrodescendientes para apropiarnos del decenio? Y pues le pregunto a él, que sabe el caso colombiano, en el territorio colombiano, en el Pacífico colombiano, en el Caribe colombiano. Y la otra pregunta, trayendo los casos que está pasando, por ejemplo, con la falta de reglamentación de la Ley 70 del 93, con lo que ha sucedido con la consulta previa, por ejemplo, el territorio de La Boquilla hoy en día, que se le está quitando su figura de consejo comunitario. ¿Qué papel tienen pues nuestros hermanos indígenas y
y la población blanca mestiza para la construcción de una, no sé, de una verdadera democracia, de reformular eso que llamas democracia. Porque hemos visto que a pesar de que acá hay una ley 70 que nos reconoce como sujetos afrodescendientes, que aún falta por reglamentar cosas, pues existe esa figura, pero que día a día se está desbancando. Entonces, ¿qué propuestas existen? ¿Cómo poder meterle el diente a eso? Gracias. Michael, por favor. Hola, buenas noches a todas y todos. Pues yo creo que mi comentario era más influenciado, además, pues estamos hablando también de la deshumanización del africano, pero pues yo quería hacer énfasis sobre cuál era el papel de la mujer negra en este momento, porque sabemos que aquí, suponiendo el racismo estructural, la mujer negra está en la última escala social, en el momento donde decíamos que se deshumaniza el cuerpo y el hombre negro era asesinado, en comparación a la mujer negra era violada y asesinada, y de pronto ya va encaminado como lo que era el mestizaje romántico, donde la mujer negra fue violada por los hombres blancos y que por eso de pronto se dio como ese concepto de colonización y de alguna forma ese mestizaje que se romantizó pues a lo largo del tiempo. Entonces ese proceso de decir como que hablando de un papel y siempre hay que, porque aquí también hay mujeres negras y hablar desde ese espacio, porque a lo largo de la historia pues sabemos que las mujeres negras han atravesado triplemente las condiciones peores que los hombres y en cada texto y ahí pues digamos datos que lo comprueban. Entonces como que es muy importante estar resaltando el papel de las mujeres negras porque ya lo resaltaba autoras como Angela Davis o Maya Angelou, Chimamanda, entre otras, que siempre eran como invisibilizarse, ¿no? Y de pronto es un discurso que se da mucho, de que cuando vamos, digamos, se habla de diáspora africana, se habla mucho del papel desde el hombre negro, pero de alguna forma hay que reconocer que las mujeres negras hicieron parte para liberarnos, ya sea cuando fueron los momentos de las rutas de escape o cuando estas mujeres descubrieron las tierras y que de alguna forma han sido ejes fundamentales para la liberación del pueblo negro. Eso es lo que yo. Gracias, Michael. Carlos Torres. Bueno, pues inicialmente era lo que acaba de decir el compañero, también era hacer la pregunta sobre que debía resaltarse o tener en cuenta más la importancia que ha tenido la mujer afro también en todos los procesos para el engrandecimiento de nuestra etnia. Ya pues básicamente lo dijo él anteriormente. Y ya como segundo, quiero darle las gracias aquí al doctor John Anton y decirle que expresarle mi admiración y mi aprecio debido a que desde pequeño ando escuchando de él, porque mi tío Pastor Murillo y mi tía Uravanesa Aguilar Moreno pues viven como mencionándolo mucho, entonces lo tengo como un gran referente en estos temas y de verdad que me alegra mucho y me enorgullece tenerlo acá como chocuano, como afro y como nuestro panelista el día de hoy. Muchas gracias. Grande, John. Adelante, por favor. John. ¿Ya? Sí. Bueno, voy a empezar por lo más fácil, ¿sí? Carlos Andrés, ¿no? Antes, por el contrario, la historia es que cuando yo estaba en la Universidad Nacional, el doctor Pastor Murillo me adoptó, ¿sí? Y adoptó también a Uravanesa, ¿sí? Y nos llevó a trabajar a la dirección de comunidades negras muy jóvenes, así como ustedes, y pudimos avanzar en la reglamentación del capítulo 1745. Entonces, prácticamente nuestra contribución a la reglamentación de la ley, ¿sí? Sobre todo la titulación colectiva, a mí me tocó toda la cuenca del San Juan con la Fundación Las Mojarras, entonces, pues mi admiración es para el doctor Pastor por haberme acogido, pero a mí aquí valga la oportunidad para abrir un paréntesis, y es que nosotros, al menos, y Marco es testigo, porque Marco, pues si somos de generación diferentes, Marco es testigo de que yo no solamente he recibido y he bebido del Pastor, sino también de su padre, de Jorge Ramírez, de Osvaldo Bilbao, de Romero Rodríguez y bueno, tantos, de doña Epsi Campbell, y tantas mujeres y hombres que han pasado por nuestra historia. Entonces, a propósito de la gran pregunta que nos hacen sobre el papel de la mujer, yo creo que la respuesta la dio el mismo colega que no pude anotar su nombre. Y quiero confesarme con ustedes también, y es que el patriarcalismo tiene sus cosas, ¿no? El patriarcalismo
genera sus enfermedades. Y yo soy hijo del patriarcalismo y debo también desarrollar mi proceso de ruptura con la colonización del patriarcalismo, ¿sí? O sea, este proceso de enajenación mental no solamente lo genera la blanquedad del poder, sino también el patriarcalismo y el capitalismo. Así que ojalá Dios y los ancestros me den fuerza suficiente para reivindicar el papel de la mujer afrodescendiente o negra como usted lo ha planteado, ¿sí? Lo más importante es que yo ya empecé por reivindicar, y no lo expresé aquí, con que yo soy hechura de mi abuela, ¿sí? Mi abuela fue la que me formó y hasta ahora me acompaña espiritualmente. Y ahora que regrese de Salinas a Quito, las 2 horas de viaje, ella va a estar al lado mío comentándome esta experiencia que estuvo hoy. Ella me habla, ella es un ancestro que siempre está conmigo. Entonces, las mujeres afrodescendientes son muy importantes en la historia de la afrodescendencia. Y entre otras cosas, yo sí creo que nosotros somos matrilineales y también somos matrifocales. Es un concepto de la antropología. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tendemos a ir a la casa de la madre, ¿sí? Yo no sé si es la experiencia de todos, pero al menos la experiencia mía y en el Pacífico colombiano y ecuatoriano, ¿sí? La casa de la abuela y de la madre es lo fundamental. Me gustaría explorar eso aquí en el Valle del Chota, donde estoy hablando en este momento. Bueno, Holmes habló del problema de la boquilla en Cartagena, habló de la falta de la reglamentación de la ley 70, habló de cómo nosotros podemos apropiarnos del decenio. Mira, Holmes, esto es un problema del poder del Estado. Siempre y cuando nosotros estemos en un modelo de Estado liberal, burgués y capitalista, esto no va a cambiar. El problema es que la raza es consustancial al capitalismo. Entendamos eso. Nosotros somos una sociedad capitalista donde se construyó, así como construyó el concepto de clase, también construyó el concepto de raza. ¿Sí? La sociedad occidental, y en esto tiene mucho que ver el análisis de Max Weber sobre el espíritu ¿cómo es? El protestantismo y el espíritu del capitalismo. O sea, el cristianismo, que fue convertido después en instrumento del capitalismo, crea todas estas variables para explotar el hombre. De ahí que la filosofía africana y la filosofía afrodescendiente es una buena oportunidad para nosotros entender esta nueva forma de nosotros tomarnos el poder y de ser nuevos ciudadanos. Eso nomás por ahora, colegas. Listo, miren, ya van a ser las 8. Voy a intentar terminar temprano el día de hoy. John, me pediste unos minutos para cerrar con unas palabras, creo, de hablar sobre Marcus Garvey, así que además de pedir tus últimas palabras, sea lo ideal que cierres con eso para cerrar la sesión. En esos 2-3 minutos que faltan, por favor. Bueno, realmente yo quería un momento, si me permiten, en estos 2 minutos, yo tenía aquí algo sobre Marcus Garvey, pero no veo la diapositiva. No sé si yo la mandé. Quería mostrar unas fotografías de Marcus Garvey porque estamos cumpliendo los 100 años de la Declaración de los Derechos del Negro de Marcus Garvey. Entonces, este es un hecho que no puede pasar desapercibido. Ahora que hablamos de una propuesta de derechos de los pueblos negros del mundo, ¿sí? Aquí está, solamente voy a pasarlas rápidamente, las imágenes, no voy a hacer un discurso sobre ello porque, pues, por supuesto que no se trata de eso. Pero un momentico que tengo un problema aquí y ya rápidamente, ¿dónde tengo la Marcus Garvey? Aquí está. Compartir. Ok, entonces Marcus Garvey, momento. Ay, ¿qué pasó? Dejé de compartir. Chuta madre. Cuando uno está en la carrera le pasan estos accidentes. Ok, mire, eso es lo que se ha detenido la fundación. Otra vez, algo, debe ser algún duende. Bueno, se detuvo la función de compartir pantalla. ¿Sí? Porque la ventana compartida está cerrada. Otra vez lo vamos a intentar, la última vez. Ya. Entonces aquí, miren, esto es muy sencillo. Quería mostrarles esta foto, esta solo, que se llama Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo.
¿sí? Esto fue publicado en 1924, pero realmente 1926. Pero realmente esta declaración fue el 31 de agosto de 1920, donde Marcus Garvey, y eso es lo importante a propósito del compañero de México, mire, antes de que existiera la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 48, los afrodescendientes con Marcus Garvey hicimos la Declaración de los Pueblos Negros del Mundo, ¿sí? Y la frase que me piden para terminar, quizás esté aquí, más que una frase, son las imágenes de la gran convención mundial de Marcus Garvey en agosto en Nueva York, ¿sí? Y para mí, Marcus Garvey es el personaje histórico del siglo XX. Incluso, me atrevo a decir, más allá de Frantz Fanon. Eso nomás, compañeros, y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, John. Nos están pidiendo tu contacto en el chat, así que te agradecería colocar tu correo, quizás. De verdad, otra vez, muchas gracias por ser parte de esa Escuela Afro, de animarte súper rápido cuando te invitamos. Dijiste inmediatamente ya. Claro que sí. Gracias, John. Antes de cerrar, porque ya son las 8, quiero dar palabras finales a Ángela Yesenia, que va a dar unos últimos consejos para... Hola a todas y todos, muchísimas gracias por asistir a esta sesión del módulo 2 de la Escuela Afro. También me sumo a los agradecimientos a los profesores por estas brillantes conferencias de las que hemos aprendido muchísimo. Para los estudiantes, les recuerdo que se encuentra abierto aún el foro de discusión. Por favor, suban sus contribuciones. Sería súper interesante que las preguntas que no se alcanzaron a formular ahora, ustedes las puedan subir al foro de discusión para que generemos el debate desde ese lugar. Y les recuerdo también que el próximo jueves tendremos el módulo 3, Derechos Humanos y Derechos Afrodescendientes, y la conferencia va a estar a cargo del doctor Alejandro Lafuente, director del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard, y el doctor Pastor Murillo. Entonces, por favor, agenden este día a las 8 p.m. hora de Lima y nos encontramos el próximo jueves en este espacio. Muchísimas gracias por sus participaciones. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.